Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 3 de abril de 2018. En las últimas horas, como ya lo hemos estado anunciando desde el comité del día de ayer y debido al feriado europeo, se iba a retrasar la publicación del cálculo definitivo de los PMIs para Francia, Alemania y la zona euro como tal. Estos indicadores han mostrado o han comprobado la desaceleración por tercer mes consecutivo de ese indicador de actividad manufacturera. El economista en jefe de la compañía que hace estos cálculos, IHS Markit, Chris Williamson, lo que manifestó básicamente es que esta moderación no hay que ser interpretada como un tema de preocupación, sino más bien como un factor normal de corrección luego de lecturas extremadamente altas al cierre del año 2017. Para Williamson, básicamente la lectura sobre lo que viene en Europa sigue siendo de una dinámica relativamente alta, con un crecimiento, de acuerdo a lo que menciona el mercado, muy cerca o levemente por encima al potencial. De todas maneras, no deja de ser llamativo que ya hemos tenido 3 meses de moderación en estos indicadores y sin duda pues los mercados han venido reaccionando ante esta moderación. Con relación a Alemania, un indicador que sí no fue positivo, tiene que ver con las ventas minoristas, cuyo crecimiento fue de solamente el 1.3% frente a una expectativa de casi el doble. Aquí hay que hacer seguimiento. De todas maneras, Alemania sigue siendo la economía, como manifestábamos el día de ayer, con una expectativa de crecimiento más sólida dentro de la zona euro. Los niveles de desempleo están alcanzando cada vez nuevos mínimos desde la unificación de las dos Alemanias. Con relación a China y Japón, más adelante en el día tendremos las publicaciones ahora de lo que serán los PMIs compuestos. Ya conocimos los de manufacturero, ahora vamos a ver en horas de la noche o esta madrugada, más bien los del sector servicios y con base en eso ya tener un cálculo sobre la economía como un todo para estos dos países como tal. En Estados Unidos, pocos anuncios, muy concentrado en dos declaraciones de miembros de la Fed, Neil Kashkari, presidente de la Reserva de Minneapolis, quien pues como ustedes ya bien saben se ha mostrado partidario de no hacer incrementos de tasas de interés, y la miembro de la Junta de Gobernadores, la del Brainard, quien tiene una visión un poco más dentro del consenso de miembros de la Reserva Federal, como lo hemos manifestado, con al menos dos incrementos de tasas en lo que respecta al año 2018. También se tiene algunos anuncios de adquisiciones de bonos en Japón, que será a conocer hacia las 8 de la mañana. Y en América Latina estamos a la expectativa de algunos indicadores, por ejemplo, en el caso colombiano, las cifras de exportaciones correspondientes al mes de febrero, donde el mercado espera nuevamente algo cercano a los 3.1 billones de dólares durante este mes. El mes pasado fue de cerca de 3.2. Precios de petróleo se han mantenido relativamente estables y esto ha facilitado eh, estos ingresos importantes de divisas para el país. Con relación a Chile, un indicador de ventas minoristas que resultó relativamente positivo y más adelante cifras del sector industrial en Brasil. Con relación a los anuncios de las últimas horas, ayer destacábamos algo muy relevante y tenía que ver con la respuesta de China a los aranceles implementados por la administración Trump en el caso del acero y el aluminio y a las amenazas de que más productos chinos en los próximos 60 días se vean afectados por estos aranceles. Como manifestábamos ayer, el proceso de negociación de las autoridades chinas han sido totalmente diferentes a lo que ha venido enfrentando, lo que ha venido implementando Canadá y México en este proceso de renegociación del TLCAN con los Estados Unidos. China sí fue confrontacional. Ayer lo que dijo fue básicamente aplicar medidas de retorsión para responder a esos aranceles del acero, imponiendo aranceles a varios productos estadounidenses y advirtiendo esta madrugada a través del embajador chino en Washington que si Estados Unidos implementaba nuevos aranceles a productos chinos, ellos responderían nuevamente. Recuerden también que para ayudarle a compañías que fabrican semiconductores en China, el gobierno ya anunció que las eximirá del pago de impuestos por al menos 2 años y hasta un máximo de 5 años. Y para el sector del acero y aluminio en específico, que lo había venido como controlando y restringiendo sus niveles de producción por temas de contaminación, pues le liberó todas estas restricciones para que haga frente en cierta medida a los aranceles impuestos por los Estados Unidos. En cierta medida creemos nosotros que el presidente de los Estados Unidos fue seriamente sorprendido por la manera en que reaccionaron sus homólogos chinos, bajo el entendimiento
que es totalmente lógico que tiene el presidente Trump, de que China tiene más que perder que los Estados Unidos en este caso de guerra de aranceles. Recuerden que China vende a Estados Unidos más de 500 billones de dólares, mientras que Estados Unidos apenas venden 130 billones de dólares a China, por lo menos de manera directa. Pero estas cifras esconden varios factores, digamos, que pueden moderar o atenuar un poco esta diferencia. El primero de ellos es que muchos productos fabricados en China, de hecho, son manufacturados por compañías estadounidenses que las reenvían nuevamente hacia los Estados Unidos, como es el caso de Apple. Vimos el tema el día de ayer en esa tabla de los principales productos chinos vendidos a Estados Unidos, donde los teléfonos celulares equivalían a cerca de 70 billones de dólares anuales de ventas, de un total de 540 550 millones de dólares de ventas o de compras que hace Estados Unidos al exterior. Es decir, hay ciertos componentes que pueden en cierta medida moderar un poco esta exagerada diferencia en contra de Estados Unidos. Y lo otro es que no necesariamente, y esto sí por teoría económica, los países que tienen algún tema de déficit en balanza comercial son necesariamente países malos. Muchos de esos terminan teniendo superávit en los otros componentes de esas cifras internacionales. Ese componente se llama la balanza de capitales y esto muestra que esos países son capaces de invertir en el exterior. Entonces, por lo tanto, aquí hay un tema un poco complejo desde el punto de vista económico para ir solucionando. Sorprendieron los chinos al presidente de los Estados Unidos y al mercado también, que veía el día de ayer como el Standard Poor's, Nasdaq y todos esos índices accionarios que hablaremos en un momento registraran importantes descensos. Con relación a Europa, y después de dar paso a esto de los PMIs, que si bien es cierto se han moderado ya por 3 meses consecutivos, sigue teniendo una lectura de buen crecimiento para este año 2018, la Fiscalía alemana estaría validando la posición de las autoridades españolas en su solicitud de la extradición del expresidente de la región catalana, Carles Puigdemont. Con relación a esto, las autoridades alemanas manifestaron que los delitos que son acusados en España, o bueno, que se están imputando en España, tienen su equivalencia en la legislación alemana. Y era entendible que Alemania esté buscando preservar la integridad de la zona euro y trate de impedir que cualquier país como tal pueda llegarse a desmembrar, algo que podría comprometer un poco lo que ellos han venido defendiendo durante los últimos años con tanto esfuerzo. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer manifestábamos que en apariencia no fue una buena Semana Santa para el presidente Trump, teniendo en cuenta esos tweets en contra del DACA, del Telecan, y a favor de la construcción del muro en la frontera con México. Ayer nuevamente nos ha sorprendido, pues algunos funcionarios de la Casa Blanca de manera extraoficial han filtrado a la prensa que la administración Trump está interesada ya en tener un acuerdo preliminar del TLCAN para el próximo 13 de abril. El interés de que el 13 de abril se tenga ese acuerdo preliminar del TLCAN es básicamente que habrá una cumbre de países en Perú y probablemente el presidente Trump quiera mostrar esto como, digamos, un avance en esa postura de negociación fuerte que ha querido liderar. En cierta medida tenemos varios ejemplos entonces de cómo el presidente Trump ha enfrentado varios procesos de negociación de Corea del Norte. Ya Corea del Norte está sentado hablando de desnuclearización de la península, cuando hace algunos meses había temores de algún tipo de eventos un poco bélicos en esta península. En el Telecan lo hemos visto desde el año pasado hablando muy fuerte en contra de esto, incluso el día domingo como manifestábamos hablando en contra de la posibilidad de tener un acuerdo, pero ahora esa filtración de que para el 13 de abril quisiera tener un documento preliminar, pues eso muestra que en apariencia el presidente Trump lo que hace son negociaciones muy fuertes desde un comienzo y luego va moderando esas pretensiones para ir alcanzando al menos algunos objetivos que inicialmente se consideraban difíciles. Y en el tema con China, pues por eso manifestamos que probablemente fue sorprendido porque los chinos no esperaron a que ellos moderaran sus pretensiones, a que Estados Unidos moderara pretensiones, sino de una vez respondieron directamente. Y lo que queremos ver entonces es, bajo este esquema de negociación que tiene el presidente Trump hasta el momento identificado en los mercados, cómo va a reaccionar si es presionado de manera paralela. En los Estados Unidos el día de ayer también hubo una publicación de un indicador del sector manufacturero, hubo un descenso en el ISM, que es el indicador clásico para Estados Unidos. Recuerden que allá el más reconocido no es el PMI, sino el ISM, pasando de 60.8 a 59.3, pero como hemos manifestado ya por varios años en estos comités de GSC de estrategia, ese indicador ISM manufacturero en Estados Unidos, siempre y cuando esté por encima de las 55 unidades, es equivalente a una situación económica relativamente holgada, positiva, por lo tanto, tampoco es de
preocuparse. Sí hemos visto que algunos analistas tienen pronósticos de crecimiento para primer trimestre de este año en Estados Unidos muy cerca del 2%, es decir, por debajo de lo que fue el segundo, tercero y cuarto trimestre del 2017, pero digamos que estaremos a la espera de que ya en el mes de abril conozcamos cuál va a ser la primera medición que anuncien los Estados Unidos sobre cómo va este arranque de año. Con relación pues a los mercados accionarios, ayer pues mencionábamos esa sorpresa en nuestro comité sobre la reacción china y veíamos, como ustedes ven en esta primera columna, unos descensos que eran en su momento muy generalizados, pero no tan fuertes, 0.3%, 0.4% estaban los futuros el día de ayer en la hora de la apertura, pero mientras fue avanzando la jornada y con las respuestas que dieron los chinos cada vez un poco más fuertes, asimilándolas por parte de inversionistas en el mercado accionario, pues hubo un retroceso significativo. El Nasdaq el día de ayer perdió todo lo ganancia que tenía en lo corrido del año. Hoy estamos viendo que marca menos 0.5% antes de que comiencen negociaciones. Y pues básicamente lo que estamos viendo en los mercados de futuros hoy es en teoría algo de reacción favorable al alza. Luego una pérdida de más del 2% ayer del Standard Poor's, como ustedes pueden ver, 2.2%, y los futuros van valorizándose casi el 0.7, 0.8%. Las caídas, como suelen ocurrir en estos eventos de estrés de mercado, son más fuertes que las recuperaciones. Esto no hay que olvidarlo. Así que hay que ser muy cauteloso de aquí en adelante. Recuerden que el índice VIX está por encima de las 20 unidades y que esto es simplemente un reflejo de mercados con mayor tendencia a la baja que al alza. Y desde el punto de vista corporativo nos llamó la atención unas declaraciones del día de ayer del presidente y fundador más bien de Tesla, Elon Musk, afirmando ya que habían alcanzado una meta de producción de vehículos semanal de 2000 en la última semana. Aún está un poco lejos de esa meta de 2.500 que se habían fijado en el 2017, pero digamos que en cierta medida está mostrando que esos temores de mercado pueden estar siendo un poco exagerados. Desde todo punto de vista hay que dar el beneficio de la duda en este momento, pero no hay que anticiparse a cualquier evento teniendo en cuenta que Tesla es aún una compañía del sector automotriz emergente y que obviamente cumplir con esos ambiciosos programas de producción pues es, digamos, como la principal duda que tienen los inversionistas. Simplemente para destacar acá que en teoría se acercaron a esa meta de los 2.500 vehículos y que en teoría pues el posicionamiento del presidente de esta compañía ya para alcanzar las metas propuestas serviría en cierta medida para reducir un poco la percepción de riesgo sobre Tesla. Los futuros del Standard Poor's, lo que veíamos el día de ayer era una jornada negativa, como bien lo venía diciendo Daniel, pues hubo un retroceso de casi el 2%. Y desde la parte técnica lo que nos llama la atención es que vamos a ver como por primera vez después de varios años lo que vemos es una caída por debajo de lo que es la media móvil de 200. Esto lo que significa y va muy en línea con esta señal de tendencia negativa que hemos tenido durante las últimas jornadas, a pesar de que en el corto plazo lo que vemos es una nueva señal de posible agotamiento después de que se diera esta caída que ya lleva digamos, un porcentaje de valorización de más del 2,5%, lo que veríamos entonces es que podríamos estar entrando también de nuevo a una tendencia negativa tanto en el corto como en el largo plazo. Nuestro oscilador fundamenta también esta caída por debajo de la media móvil de 200 puntos, donde vemos que desde el 22 de marzo cambió y se ubica por debajo de cero y podría entonces llevar a que las acciones retrocedieran aún más, incluso a niveles cercanos a los 2.550 puntos. En noticias corporativas, durante la semana anterior ya les veníamos comentando que Spotify publicaba su estimación preliminar de lograr que sus ingresos crecieran entre un 20 a un 30% durante el 2018, previo a su salida en bolsa. Hoy está realizando su debut con el que espera alcanzar un valor cercano a los 25.000 millones de dólares y la particularidad es que lo hará de forma directa a través de una oferta pública inicial donde se ofrecerán cerca de 57 millones de acciones ordinarias. Desde el 1 de enero al 9 de marzo las acciones han sido negociadas de manera privada en el rango de los 95 a los 128 dólares por acción, con lo cual los analistas tienen, digamos que en mente lo que sería este rango para la nueva negociación de hoy en las acciones, pues en la bolsa de Nueva York. Ya pasando con el mercado de divisas, el dólar vuelve a perder contra las monedas fuertes del G10. Ayer retrocedía contra el yen japonés por tercera jornada consecutiva en medio de, digamos que las nuevas imposiciones que ha hecho China frente a los aranceles para Estados Unidos
y veríamos entonces que el DXY, el índice que mide la fortaleza del dólar frente a las seis principales monedas, permanece con la tendencia negativa que veíamos en la jornada anterior, muy de cerca a ese nivel de los 90 puntos. Durante esta semana, nuestro foco y también el de varios analistas será frente al peso mexicano. Esta será la moneda más relevante en América Latina, dado que se comenzará a medir el impacto del comienzo de la campaña del candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador en México para las próximas elecciones presidenciales y cómo el Telecán pues podría llegar a pasar a un segundo plano, pero sin embargo, digamos, los esfuerzos y las recientes declaraciones e indecisión que está presentando el presidente Trump frente a la permanencia o salida de los Estados Unidos de este acuerdo, pues podría generar también cierta volatilidad para la moneda durante la semana. En cuanto a los metales, lo que vemos es el oro, que sube más de un 1% el día de ayer y también hoy presenta una tendencia positiva, mientras el dólar continúa debilitándose frente a las principales monedas, como lo veíamos en la gráfica anterior. Después de que China decidiera subir los aranceles a varios productos en los Estados Unidos, esto ha generado entonces que los inversionistas de nuevo comiencen a buscar algo de refugio en el activo que prevalece para estos fines, que sería el oro. Con relación pues al tema petrolero, estamos viendo que horas después de que la OPEP o el secretario de la OPEP manifestara que su secretario general buscaría un acuerdo de largo plazo con países productores por fuera del cartel, pues Rusia al mismo tiempo anunciaba que su producción había aumentado a máximos de los últimos 11 meses y esto generó algo de estrés durante la última jornada. Al mismo tiempo, Arabia Saudita, o los analistas creen que Arabia Saudita le va a reducir los precios a los clientes en Asia en cerca de unos 50 a 60 centavos, que también sería el más bajo nivel de precios que estaría cobrando Arabia Saudita durante los últimos 6 meses a estos clientes. Y ambas noticias, obviamente mayor producción y menores precios, pero lo que generaron fue una afectación en el petróleo. De manera paralela, en Brasil se conoció que la producción petrolera se ha mantenido inalterada. Brasil es uno de los únicos países en América Latina que ha logrado mantener sus niveles de producción en este ambiente de precios de petróleo más bajos. Recuerden entonces, el precio del petróleo el día de ayer tuvo un retroceso importante. En este momento está cerca de las 63 dólares el barril. Recuerden que hacia abajo hay unos niveles muy cercanos o un techo cercano hacia el 62,20 que podría ser testeado próximamente, pero que esta moderación de las últimas jornadas se debe a ese incremento de producción de supuestamente uno de los países más activos en los recortes de producción de crudo. Así que como mencionamos, estos acuerdos son de difícil cumplimiento, hay que tener mucho cuidado de aquí en adelante. Con relación a los mercados de renta fija, básicamente durante las últimas jornadas, como hemos manifestado, los inversionistas se han venido refiando de manera insistente en este tipo de activos. Como ustedes pueden ver, los tesoros a 10 años actualmente se están negociando en niveles del 2,76% sin grandes cambios frente al, pues a lo que han sido las tasas de las últimas jornadas. 2,76 de todas maneras, desde un contexto de las últimas semanas, está en la parte baja de ese rango de negociación y en cierta medida corrobora la idea de que los inversionistas todavía no saben, por un lado, qué quiere el presidente Trump y segundo, qué implicaciones tendría lo que llegue a suceder en ese proceso de negociación de los Estados Unidos con otros países, principalmente la China. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues ha habido dos noticias que, si bien es cierto, muestran que la recuperación económica se mantiene en cierta manera en Colombia en lo que fue el primer trimestre de este año. Esa recuperación está siendo débil. Por un lado, se conoció a través de FENALCO que las ventas de vehículos cayeron 7% durante el mes de marzo, puede estar influenciado por la Semana Santa, primer trimestre contracción del 3,5%, y la ANDI, por su lado, conceptuó que la industria había crecido solamente el 0,6% en el primer trimestre, excluyendo el sector petrolero o de refinación, crecimiento habría sido solamente del 0,2%.
Pasando con las noticias corporativas, tenemos varias de ellas. La primera está relacionada con Grupo Argos. El día de ayer, a través de información relevante, la compañía dio a conocer que suscribió un crédito con Bancolombia por 460.000 millones de pesos a 5 años y cuyos recursos serán destinados para la sustitución de pasivos financieros y capital de trabajo. Frente a este emisor, les recuerdo que mantenemos y tenemos una nueva recomendación de compra con un precio objetivo cercano a los 20.500 pesos y un nivel de soporte en los 18.500. Esto obedece desde la parte técnica a lo que es esta nueva señal de posible agotamiento, aunque la acción ha permanecido relativamente estable en este nivel de los 19.300. Lo que vemos es un potencial de valorización que la lleve a los 20.500 y que representaría entonces casi un porcentaje cercano al 5%. Pasando con noticias ya relacionadas con Ecopetrol, continúa entonces el revuelo que ha generado el derrame en el pozo Lizama. El día de ayer, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra la compañía por el afloramiento pues, de crudo que se dio en este pozo y estas noticias se suma al proceso ya sancionatorio que adelanta la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por el impacto ambiental del derrame. Sumado a eso, y ya para terminar, digamos que todas las noticias que ha generado y el revuelo que ha generado esta noticia, el gobernador del departamento de Santander ha solicitado a la compañía compensaciones ambientales. Lo que proponen es plantar cerca de 3 millones de árboles y también están pensando en requerir a la compañía compensaciones económicas para la comunidad afectada. Sin embargo, frente a los tres procesos y frente a las tres entidades, no se ha dado un monto específico al que tendría que pagar Ecopetrol por este incidente, por lo cual durante la semana pues nos mantendremos muy alerta a estas noticias que se desarrollan frente a la compañía. Y pasando con ya noticias relacionadas con Avianca, el día de ayer se dio inicio a la ronda de audiencias de segunda instancia para los 210 pilotos que solicitaron el recurso de apelación. Están analizando los argumentos de cada piloto para decidir si dejan en firme o no las decisiones que fueron tomadas en primera instancia, con lo cual pues tendríamos entonces un nuevo inicio de negociaciones que podría llevarse a cabo durante esta semana y la próxima tendríamos resultados entonces cercanos para la próxima semana. Ya pasando al análisis del índice Colcap, lo que estamos viendo es que durante la jornada anterior, logró atacar con éxito lo que fue el techo del canal bajista, ese nivel de los 1460 que estaba poniendo algo de resistencia durante las últimas semanas, fue atacado con éxito. Sin embargo, más se mantiene lo que es la tendencia negativa. Ya está de cerca de esa primera banda, que son los 1480 puntos y que sería nuestro nivel a monitorear. Si se llega a dar el ataque por fin y consolidación por encima de sí ya tendríamos razones suficientes para considerar un posible cambio de tendencia. Sin embargo, por el momento nos mantenemos de corto plazo en una tendencia bajista y con los tres niveles a monitorear, que serían los 1480, 1460 y los 1450 puntos. A esta hora ya se está llevando a cabo la teleconferencia de entrega de resultados del Grupo de Energía de Bogotá y durante la jornada estaremos compartiendo con ustedes el análisis pertinente a esta última entrega de resultados referentes al cuarto trimestre del 2017. Ya pasando con el peso colombiano, veíamos que el día de ayer tuvo una apertura negativa, pero cerró de cerca la primera banda de referencia por encima de los 2.800 pesos, pero hoy vuelve a tener una apertura a la baja, digamos de cerca de ese nivel de los 2.800, pero sobre los 2.784 pesos. La tendencia de manera estructural sigue siendo a la baja y de manera de corto plazo también continúa siendo negativa. Se ubica por debajo de las tres bandas del indicador y les recuerdo que estos niveles no los habíamos visto desde el 2015 para el peso colombiano, con lo cual el siguiente soporte pues se ubicaría sobre los 2.750 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron la jornada anterior sobre el 6.079 y también tenemos una apertura sobre este nivel. La tendencia negativa en términos de tasa permanece, pero ha intentado recuperar algo del terreno perdido. Sin embargo, pues no se acerca a ese nivel de referencia del 6.10,
con lo cual pues esperaríamos que se mantenga o incluso pueda llegar a niveles cercanos al 6%, que fue el nivel de congestión para los títulos de deuda durante noviembre y diciembre del año pasado. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.